el diputado Elías Wessing anunció que someterá ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que prohíba la práctica de la sharía y la construcción de mezquitas en República Dominicana. Para conversar sobre este proyecto nos visita el congresista Elías Wessing, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, también su presidente. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Bueno, un gran placer para mí, Ángelo, y un saludo cordial a Roberto también. Saludos. Estoy a las órdenes de ustedes, con mucho gusto. Háblenos de este proyecto, de sus generales y las motivaciones que lo llevan a someterlo ante el Congreso Nacional. Saber si ya lo sometió también, por supuesto. Sí, mira, precisamente ahora mismo está conociéndose en la agenda, está en el punto 1052, va a ser enviado a la Comisión de Cultura. Bien. Allí pues le vamos a dar inicio a la discusión aquí en la Cámara de Diputados a un proyecto que tiene una razón de ser muy clara, y es que nosotros debemos estar prevenidos ante la instalación en la República Dominicana de mezquitas que derivan siempre en un culto extremo, en un culto que realmente choca contra los principios que dieron origen a la República Dominicana, y que no hay que demostrarlo porque lo estamos viendo en Europa, lo que está sucediendo en los países occidentales como Francia, Bélgica, en la misma España. De manera que este es un proyecto precautorio, es un proyecto pensando en el país, pero sobre todo pensando en las generaciones futuras, en nuestros hijos, nuestros nietos, que no sé cómo vivirían en un país donde proliferen las mezquitas, donde prolifere la ley sharia, que todos sabemos que cuando estos grupos crecen, ni siquiera cuando sobrepasan en número a las demás religiones, sino cuando van creciendo, se unifican, ocupan sectores, barrios y una serie de espacios públicos, y que le son prohibidas entonces a cualquier otro individuo o ciudadano que profese una religión diferente. En este caso, estamos hablando de una religión que sería la católica. Aún los ateos se ven afectados por este tipo de culto, que es más bien un movimiento político, así que nosotros lo vemos, porque quieren obligar a las personas a que profesen las enseñanzas del Corán. Y entonces, en ese sentido, nosotros hemos sometido este proyecto para que se evite la construcción de mezquitas en la República Dominicana, para que las que se están construyendo se paralicen, y que para que todo aquel o grupo de personas que intenten hacer que esto se expanda, pues tengan un control de parte del Estado, en este caso el Estado Dominicano. Han surgido, como era de esperarse, yo estaba esperando eso, algunas opiniones, criterios de personas que nada más se anclan en la primera parte del artículo 45 de la Constitución, que habla ciertamente de la libertad de conciencia y de culto. Esta es una sociedad democrática basada en las instituciones de la civilización occidental, que tiene una basamenta filosófica en los principios judeocristianos, pero se le olvida la otra parte que dice siempre y cuando esté sujeto al orden público y a las buenas costumbres. Entonces, cuando hablamos de este culto que se dice religioso, pero para mí es un culto más político que otra cosa, cuando vemos que un hombre mayor de edad se casa con una niña de 6 años o de 7 años, eso atenta contra las buenas costumbres de nosotros. Cuando vemos que, por ejemplo, a una mujer que no lleva la burka, que no lleva la máscara esta, se le azota por eso va en contra del orden público y en contra de la seguridad ciudadana. Y una serie de prácticas más que estamos viendo, que no es un invento, que lo estamos viendo en Europa, pues debemos evitarlo aquí en la República Dominicana. Y de eso se trata el proyecto, que entiendo será debatido
de manera racional, como en toda democracia se hace. Esta es la casa de la democracia, escucharemos opiniones, pero al final yo entiendo que el sentir del pueblo dominicano está con este proyecto. ¿Tenemos casos registrados de mezquitas en nuestro país actualmente o de construcciones? Y también, ¿cuál es la diferencia entre la mezquita y la charía también? Bueno, mira, por lo menos hay 10 ya construidas, hacen su trabajo muy simulado, pero viendo el auge que esto está tomando en Europa sobre todo y en Asia, pues debemos de ser precavidos, y de eso es que se trata. Este proyecto de ley le da potestad a los organismos de seguridad y al Ministerio de Interior y Policía darle seguimiento a estos grupos, precisamente para conservar. ¿Tienen ubicados los lugares, diputado, de dónde están ubicadas esas 10 mezquitas? El DNI sabe dónde están. Hay una que es muy conocida, que está en la Francia, aquí en el Distrito Nacional. Y hasta ahora no ha habido una implicación, vamos a decir, de amenaza, pero este es un proyecto, vuelvo y reitero, preventivo, de cara a lo que puede venir, porque es que hay toda una corriente cultural. Cuando hablamos, por ejemplo, del globalismo, que uno de sus puntos básicos es que no hay fronteras y que todo inmigrante, sea quien sea, puede entrar a un país, estamos hablando de un peligro, y estamos hablando precisamente de este tipo de personas que podrían muy bien ubicarse aquí en la República Dominicana, como lo ha hecho en otros lugares. Y sencillamente yo, como legislador, he asumido esta responsabilidad de legislar al respecto. Hay otros legisladores que ya se han sumado, como es la colega Maribel Almanzar, y otros más que se van a sumar a este esfuerzo que estamos haciendo realmente. Hace unos años atrás se ha venido publicando en algunos periódicos, incluido el periódico El Día, que ha llevado la voz cantante sobre este tema, de la propagación del Islam en Haití. Se han hecho varias publicaciones, se tiene información algo imprecisa al respecto, pero cada cierto tiempo se retoma este tema. ¿No se teme también o no se motivó este proyecto también por lo que está ocurriendo en Haití? ¿Han tenido, por si acaso, ustedes algún tipo de información también de esta propagación del Islam, de la religión del Islam en territorio haitiano? Mira, esa parte no hay que decirla porque es tácita. Los feligreses de este tipo de culto aquí en la República Dominicana en su mayoría son nacionales haitianos. Lo que no sabemos es si son legales o ilegales, que eso es parte de lo que los organismos de seguridad en esta ley van a tratar de corregir también, porque una cosa trae la otra. En Haití ciertamente hay una proliferación de mezquitas, hay más de 40 mezquitas, y nosotros, conociendo cómo ha evolucionado el pueblo haitiano, mezclado con creencias, vamos a decir, espiritistas, tipo el vudú y este tipo de cosas. Y yo he dicho, y lo reitero, que una mezcla de islamismo radical con vudú es una bomba atómica para nosotros. Y es porque es que la violencia está ahí. La violencia es de la esencia. Entonces, lo que estamos es legislando para la paz, para la tranquilidad, para el sosiego de nuestros hijos, de la generación Z, de la generación Alfa, que comenzó en el 2010, que tenemos que dejarle un país con reglas, con normas que lo protejan, como hemos sido nosotros protegidos con las normas que tenemos, bien o mal, son en las que nos hemos desarrollado y nos hemos educado dentro de los principios y la filosofía del pueblo dominicano. ¿Qué apoyo tienen para este proyecto, lo que usted ha podido conversar con sus colegas? Y tengo que preguntarle, ¿no temen que posteriormente, de ser aprobado, este proyecto se caiga en el Tribunal Constitucional o que el presidente no lo promulgue? El camino legislativo es un poco complicado, ¿no? Sí, claro, bueno, cada quien va a asumir su responsabilidad.
Yo entiendo que si tú te vas a las mismas redes con esta publicación que se han hecho, yo diría que el 99% de cada 10 dominicanos, 9,5 opinan a favor de este proyecto. Y nosotros los legisladores estamos para representar a ese pueblo. Entonces, nosotros estamos interpretando ese sentir. Nosotros creemos que los legisladores y el mismo presidente de la República se avendrá a que este es un proyecto sano que procura proteger a las nuevas generaciones y a nosotros mismos de cualquier tipo de influencia dañina o perniciosa que quiera venir con un disfraz de religión cuando sabemos que es un movimiento de tipo político, de sustituir las instituciones democráticas de la democracia liberal en la que nosotros nos desenvolvemos. Se trata, si tú te pones a ver, de volver a la Edad Media donde imperaban los califatos, y ellos lo dicen sin ningún tipo de rubor. Entonces, eso que está pasando en el mismo Estados Unidos, donde vemos que esta creencia ha aumentado y donde hay un sinnúmero de mezquitas, hay un choque de civilización, como lo pronosticó Huntington, el famoso tratadista Samuel Huntington, y lo estamos viendo ahora, pero son gente futurólogos que ven las cosas que van a pasar, y cada quien asumirá su responsabilidad. El que se oponga asumirá su responsabilidad frente al pueblo dominicano, que en su mayoría está de acuerdo. Yo quiero decirte que, como testimonio, que he recibido llamadas, he recibido contactos de extranjeros y de dominicanos residentes en Europa, en Asia y en todas partes. Y es un solo mensaje: por favor, no permitan eso en la República Dominicana. Por favor, ese es el mensaje simple donde yo resumo todas esas llamadas y todos esos contactos que me han hecho a nivel mundial. Eso es así. Una última pregunta, diputado. Me gustaría preguntarle de algo más también sobre las candidaturas independientes. Usted está a cargo de esa discusión. Pero antes de entrar por ahí, me gustaría preguntarle sobre el tema, algo jurídico. ¿Cómo puedo defender la libertad de conciencias y cultos que consagra la Constitución y limitar un culto? ¿Qué de entrada? Eso es muy sencillo. Si tú estás predicando cualquier tipo de doctrina religiosa y se te ocurre sacar una pistola y decirle a la gente: mire, usted está obligado aquí a venir y a arrodillarse, yo entiendo que eso no es libertad de culto. Yo entiendo que eso es una agresión contra el ciudadano y contra el orden público. Entonces, eso es lo que esta gente hace. El que no está de acuerdo le entran a latigazos. Cuando la mujer no se somete a todas estas normas medievales que ellos tienen, le caen de latigazos, la castigan. Y cuando vemos, por ejemplo, un adulto casándose con una niña de 6 y 7 años, ¿usted no cree que eso choca con nuestra realidad, con nuestra forma de ver la vida? Pero claro que sí. Entonces ahí la Constitución habla muy claramente de que la libertad de conciencia y de culto tiene que estar sujeta al orden público y a las buenas costumbres. Y esa es la basamenta de nuestro proyecto de ley. Es constitucional. Por donde quiera que usted lo tire, es constitucional. Los que dicen que no es constitucional, hay que ver el background filosófico, la cosmovisión que tienen, porque ciertamente este tipo de culto tiene sus defensores. Tiene sus defensores laicos, que yo no sé hasta dónde está el sentido común de estas personas, y tiene sus defensores fanáticos que pertenecen más o menos a esa denominada religión. O sea que eso es lo que hay. Muy bien. La última pregunta, que me dé el estatus de ese proyecto que usted, preside la comisión y que tiene que ver con las candidaturas independientes. No, el proyecto ya fue emitido un informe desfavorable, no favorable, es decir,
de 17 miembros de la comisión que se nombró al efecto, 15 votaron así, 2 se abstuvieron y estamos esperando que llegue al hemiciclo para discutirlo. Nosotros vamos a defender esa posición. Yo quiero decir que uno ¿Cómo lo haría la Junta Central Electoral con la sentencia que tiene entonces? ¿Tendría que hacerlo por la vía administrativa? Lo que quiero, déjame terminar lo que estaba tratando de decir. Cuando llegue al hemiciclo, yo quiero decir que uno de los proyectos es mío, donde nosotros estábamos de acuerdo con que las candidaturas independientes bajo ciertas normas se den, pero para eso están las discusiones que se dan aquí, porque a veces uno no tiene la razón absoluta. Entonces, nosotros derivamos en que no proceden de acuerdo con el marco constitucional que tenemos ahora mismo. Porque la Constitución, cuando habla de participación electoral, lo remite al sistema de partidos políticos. Entonces, el sistema de partidos políticos es el que en todo caso debería ser modificado, pero la comisión ha dicho que independientemente de eso, tiene que estar constitucionalizada la candidatura independiente. Si eso se logra en una modificación constitucional, entonces sí cabe aprobar una ley a esos efectos. Y por eso es que nosotros hemos mantenido esta posición y la vamos a defender. Sencillamente la Junta Central Electoral hará lo que siempre ha hecho, se ceñirá al texto que actualmente tenemos, donde no se define el tema de las candidaturas independientes. Excelente, excelente. Bueno, ahí están los datos. Esperar, ¿verdad?, el desarrollo de esta discusión, que sé que estará bastante intensa a su debido momento. Y bueno, esperar también que este proyecto que somete llegue al hemiciclo para ver las vertientes y el camino que toma legislativamente hablando. Mi estimado Elías, muchísimas gracias. Un placer siempre poder compartir con usted. Ojalá que lo tengamos por aquí mucho más seguido. Gracias, gracias. Un abrazo para todos allí.